palabras en esta ceremonia. Comenzamos con nuestra primera ponencia a cargo del doctor Fernando Bacotti, del narcotráfico a la captura del Estado, radiografía de la tercera ola criminal, de la cual me permito leer una breve semblanza. Capitán de navío retirado de la Armada Nacional de Uruguay, licenciado en Sistemas Navales y oficial de Estado Mayor. Doctor en Ciencias Políticas, oficial de protección certificado por IFPO, International Foundation for Protection Officers. Es autor de 3 libros sobre seguridad y política, entre ellos Bandas Criminales en Latinoamérica, además de numerosos artículos académicos y de análisis estratégico. Asimismo, es creador y conductor del programa El Ojo, dedicado a la geopolítica, la estrategia y la seguridad, que se emite en todo el continente a través de YouTube. Su sitio web recibe más de 10,000 visitas en el año. Estimado doctor Fernando, le cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias por esta introducción realmente muy buena y escuchando a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, ¿verdad? Realmente que estamos viviendo una época complicada. Latinoamérica está, como vamos a ver ahora, en llamas, como yo la catalogo, ¿verdad? Y de hecho, así se llama mi ponencia. Hace muy pocos días estaba en un foro, en un foro de intelectuales en Uruguay, en donde también me hablaban de esto, querían que me expresara un poco y hablara un poco de la tercera ola, porque yo escribo y voy a los programas y hablo, pero sobre todo lo que tengo es como dice el general, mucha experiencia y veo las transformaciones que está sufriendo nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren que les diga? Vivimos en un mundo transformado, que así se llama mi primer libro, Un Mundo Transformado, que recopila 20 años de mis experiencias trabajando para la ONU, particularmente para una oficina especializada del secretario general que se encargaba de todos los temas de seguridad, protección, se creó digamos, las políticas de algo que no se hablaba en aquel momento, que era la inteligencia y la contrainteligencia. Y bueno, eh, el devenir de los hechos, los acontecimientos, los ataques a los que ha sido sometido la ONU y las ONGs y todo el mundo humanitario a nivel global, han hecho que la propia organización se haya tenido que transformar. En América Latina y en particular en el Cono Sur, ha ingresado sin ningún tipo de vergüenza y a todo trapo la tercera ola del crimen organizado. Lejos de tratarse de un fenómeno novedoso, estamos frente a la evolución de estructuras criminales que han mutado en complejidad, ¿verdad? Eh, Han generado una capacidad de adaptación y penetración institucional muy importante. Uruguay, por ejemplo, antiguo y tradicionalmente considerado un país tranquilo, afuera de todos estos problemas, entre comillas, ¿no? Ahora se ha convertido en un nodo importante del crimen transnacional, del crimen organizado transnacional, y a través de su puerto pasa muchísima mercadería ilegal, incluyendo droga y demás. Pero a veces cuando tratamos este tema no estamos hablando solamente de narcotráfico, por eso la charla llama del narcotráfico a la captura del Estado, porque entre el narcotráfico y la captura del Estado está, bueno, por supuesto, la corrupción, está, por ejemplo, la trata de personas, que es ya una epidemia que tenemos a nivel latinoamericano, la, por ejemplo, la minería ilegal. Vengo de haber trabajado en países como Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Guyana, de ver cómo la extracción de minerales a cielo abierto y la extracción a lo bestia, hablando claro y pronto, ha generado cambios a nivel del clima. Y el clima desestabiliza, y cuando hay desestabilización climática hay inseguridad también. Y todos esos detalles van trayendo aparejados cambios en la situación general de seguridad. Entonces, pienso
que el enfoque que se tiene que hacer o que se debería hacer, que yo propongo hacer, es un enfoque sociológico para comprender el crimen organizado. Porque el crimen organizado ha pasado de ser un hecho meramente delictivo a transformarse en un fenómeno sociológico al cual muchos profesionales, muchos intelectuales le dedican mucho tiempo tratando de comprender qué está pasando y sobre todo cómo llegamos en Latinoamérica a este estado de las cosas. ¿Por qué estamos como estamos, verdad? Entonces, bueno, eh, la tercera ola del crimen organizado se refiere a varias teorías que presentan eh, autores muy importantes que todos conocemos y que leemos, porque yo también, como los leo a ustedes, a varios de los que están acá en este panel, los leo, leo lo que publican y demás, sé que estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, para que se sepa un poco de lo que estamos hablando, que la primera ola estaba, digamos, lo podemos calificar como los carteles tradicionales y las estructuras verticales del crimen organizado. Grupos como el cartel de Medellín o el de Cali funcionaban con liderazgos visibles, jerarquías claras y una concentración en el tráfico de drogas como fuente principal de ingresos. Operaban principalmente en países productores. Esto es un gran cambio que se va a ver ya a partir de la segunda ola, en donde hay una fragmentación, descentralización y diversificación. A partir del colapso o debilitamiento de las grandes organizaciones de narcotráfico, emergieron múltiples grupos más pequeños, violentos y flexibles. Se diversificaron hacia el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas, como ya dije hoy, la minería ilegal, que es muy importante hoy por hoy, y se adaptaron a entornos urbanos y rurales. La violencia comenzó a intensificarse. La tercera ola, entonces, se trata de estas redes híbridas, convergencia criminal y captura del Estado. Es en esta etapa donde se sitúa el momento actual y donde yo veo y comparto la filosofía de que estamos viviendo en la tercera ola. Las organizaciones criminales han dejado de ser exclusivamente criminales. Se fusionan con actores políticos, como lo vemos a diario casi, grupos insurgentes, servicios de inteligencia extranjeros, empresas fachadas. Lo que antes eran carteles, ahora son ecosistemas criminales. ¿Eh? Ecosistemas criminales que penetran instituciones y que penetran al Estado. Esta tercera ola es particularmente evidente en países como Venezuela, que se ha convertido como en el mascarón de proa del crimen organizado en Latinoamérica, junto con México, Ecuador, Paraguay y en menor escala, pero creciente, países como Uruguay, ¿verdad? Es un hecho concreto basado en las estadísticas que hay del aumento de la criminalidad en Uruguay, el aumento de las incautaciones de mercadería de tipo droga procesada yendo para otros países que se incauta, ya sea en el puerto de Montevideo, de la capital, o en los puertos de llegada, pero que salieron por el puerto de Montevideo. O sea que, bueno, las tres etapas del crimen organizado que muchos eh, hablan. ¿Saben que tengo una presentación? La voy a colocar, voy a compartir. ¿Se puede, Alberto, compartir? A ver, compartir. Sí, adelante. Ahí voy a poner compartir y voy a ver si la están visualizando. ¿Se visualiza? Ahí Sí. se ve. Bueno, voy a ir un poquito porque la verdad es que me puse a hablar y no me detuve en que tenía esta presentación que se llama Latinoamérica en llamas, ¿no? Y bueno, digamos que cuando uno habla de crimen organizado transnacional, hoy por hoy, debido a todos los fenómenos de convergencia que hay que hacer una división y una separación entre lo que es el terrorismo, porque ahora vamos a ver cómo ha afectado esto de que declaren terroristas a organizaciones criminales. Entonces, el terrorismo tiene un objetivo político y la delincuencia organizada siempre busca obtener un beneficio económico u otro beneficio material, mientras que el poder y el control pueden ser motivos secundarios. Entonces, cuando hablamos de eso, del crimen organizado, siempre hay motivaciones
materiales. Por eso es que tiene tanto éxito, entre comillas, el crimen organizado en Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay mucha motivación económica. Acá vemos los grandes carteles que hay hoy, las bandas. Miren, sé que todos habrán estado presenciando, por lo menos por partes, antes o después la Asamblea General de la ONU, y todos sabrán también que luego se declararon otras organizaciones más como terroristas y que se habló de este tema en la Asamblea número 80 de la ONU, que me parece siempre importante escuchar y tratar de leer entre líneas lo que está pasando. Y yo resumo todo como que hay una gran preocupación a nivel internacional por el tema del crimen organizado transnacional. Hoy hablamos de Latinoamérica, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Exactamente lo mismo, porque en definitiva las bandas latinoamericanas trabajan y exportan para el otro lado del planeta o para el norte, ¿verdad? Donde está el mayor consumo. Entonces, bueno, para combatir a las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense utilizó de forma constante la designación de los cabecillas, la ley de designación de los cabecillas de narcotráfico conocida como la Kingpin Act, que es una ley que tiene sus años ya, pero el propósito claro es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional. Eh, Veremos con el tiempo, porque esto es muy reciente, qué éxito tienen. Al momento todos sabemos que hay 55 o 57 capos narcotraficantes mexicanos que han sido extraditados de manera insólitamente a Estados Unidos. Pero todavía estamos viendo, los que trabajamos en análisis, qué tipo de rebote tiene eso dentro del propio territorio mexicano y dentro del contexto de lo que es el narcotráfico regional. ¿Qué implica que hayan extraditado a esos narcos? Yo, por ejemplo, pienso que eso va a provocar, entre otras cosas, que haya microbandas o que el narcotráfico se divida y se multiplique, ¿verdad? Pensamiento mío. La interferencia directa del crimen organizado en los estados, podemos decir que es un hecho también, y hay un par de ejemplos que me gusta mencionar, que son Haití, por ejemplo, lo que ha sucedido en Haití, en donde las bandas criminales reemplazaron al poder estatal en en todos los aspectos, ¿verdad? Los grupos criminales lograron que eh, el primer ministro renunciara, bueno, se mataron al expresidente, en fin, todo lo que ya sabemos. Ahora, hace 2 meses, un poco menos de 2 meses, el gobierno de Haití ha hecho un contrato con una empresa de seguridad de las que se llaman Empresa Militar de Seguridad Privada, que es la empresa que dirige Eric Prince, que era aquel fundador norteamericano, fundador de Blackwater, una empresa que se dedicó al principio a las custodias VIP en el Medio Oriente y que después fue creciendo y diversificándose y terminó siendo lo que en determinados momentos fue como un mini ejército privado. Tuve la posibilidad de trabajar de cerca con ellos en el Medio Oriente, en el 2004, cuando la invasión a Irak, por ejemplo, y vi en todo su esplendor lo que eran las empresas militares de seguridad privada. En ese momento habían cerca de 30 empresas privadas militares trabajando dentro de Irak, ¿m? Para que tengan una idea. México también fue testigo de una campaña sin precedentes de violencia criminal el año pasado, politizada en el marco de las elecciones más importantes de la historia del país, como muchos creen, y yo también. Y para mantener este tema de la influencia política que facilita sus actividades ilícitas, los criminales, bueno, asesinaron, atacaron y amenazaron a decenas de políticos en todo el país. Bueno, eh, todos sabemos también que hombres armados llegaron incluso a tener un vehículo en el que se transportaba la presidenta, que entonces era candidata, Claudia Sheinbaum. Acá tenemos una visual de los últimos 26 narcos que enviaron, a la derecha están los últimos 26 narcos que enviaron a Estados Unidos desde México, y del otro lado los primeros, eh, y a los lugares a donde fueron confinados, a dónde es que están. Los norteamericanos manejan bien el tema de la inteligencia, de la contrainteligencia,
tienen operaciones desplegadas en todo el planeta, pero particularmente en Latinoamérica, desde que les comenzó a preocupar este tema del narcotráfico y sobre todo hace 5 años cuando el ingreso del fentanilo comenzó poco a poco a calar muy hondo en el contexto y en el mundo del narcotráfico, sobre todo por la cantidad de gente que muere anualmente. Algo que les quería mencionar y que lo hablo en todas mis presentaciones es esto, ¿no? El mundo está en guerra. El mundo alcanza un pico de conflictos que es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto explica un poco la violencia en la cual estamos sumergidos, ¿verdad? Son, al día de hoy, esto no está actualizado, son más de 56 guerras que permanecen activas a nivel internacional, con 92 países involucrados. El mundo es menos pacífico por duodécima vez en los últimos 16 años y empeora sus niveles de paz por quinto año consecutivo. 162.000 personas perdieron la vida en algunos de los conflictos armados que asolan el mundo. Hay 12 misiones de paz de la ONU con tropas armadas. Muertos en Ucrania hasta el mes pasado rondaban estos números que no son exactos, porque el día que se sepa realmente cuando termine la guerra, ojalá que termine pronto, van a ser muchos más. ¿Va? El conflicto de Gaza es otro punto en el que ha muerto muchísima gente y que no hay números claros, hay que decir la verdad. Más de 95 millones de personas refugiadas o desplazadas internas a causa de estos conflictos violentos. Este cuadro explica mucho de la violencia que estamos viviendo en el continente y explica esto, el creciente aterrizaje del crimen organizado a todo nivel en nuestro continente. Entonces, bueno, como les decía hoy, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de crimen organizado? Y bueno, hablamos de que es un emprendimiento económico. Y eso generalmente, eh, lo repito también en mis clases, en Argentina, en donde doy clases en un proyecto del Ministerio de Seguridad Nacional, y hablo de estos temas. Entonces, me interesa que todos tengan claro de que cuando están la policía, sobre todo porque yo le doy clase a la policía, que están frente a criminales que son emprendedores económicos, que es muy diferente de estar frente a un ladrón común, que es muy diferente de estar frente a un terrorista, que es diferente este tema de las organizaciones criminales porque tienen su propia lógica. Las amenazas de seguridad no tradicionales no respetan ya fronteras ni soberanías, se saltan permanentemente las fronteras, el ritmo tan rápido de las crisis limita las opciones de respuesta estatales y los actores globales están todos interconectados. Por eso digo que todo tiene que ver con todo, hoy por hoy, en el crimen organizado. Las dinámicas del crimen organizado en contextos estatales, y disculpen que voy medio rápido porque sé que el tiempo es muy corto, implican que para que haya una buena estructuración del crimen organizado, los grupos criminales se organizan en bandas locales y clanes familiares, adaptándose a distintas realidades. Esto pasa en nuestro continente, pasa en Europa también, en algunos países de Europa. Integración social y el crimen. Por ejemplo, muchos jóvenes se integran al crimen debido a la falta de oportunidades que brinda el Estado social, porque hay todo un problema sociológico detrás de esto, ¿verdad? El rol de la sociedad, las promesas no cumplidas de los gobiernos en materia de educación, sobre todo en nuestro continente, se llama la promesa rota. La promesa rota se refiere al tema educacional en nuestro continente. La gente que ya con 20 años está perdida para el resto de la sociedad porque no encontraron su lugar a través de la educación normal en ninguna parte y han caído en las redes del narcotráfico y de las bandas criminales. La relación con el Estado implica que el crimen organizado exige protección estatal para su perpetuidad, a menudo encontrando complicidad en muchos países. La idea de que el crimen organizado prolifera en vacíos de Estado es errónea, ya que prospera en contextos estatales muy fuertes. Por ejemplo, en una demostración de este fenómeno, uno muestra una foto de un barrio privado donde vive gente con mucho poder adquisitivo y de un barrio periférico, una favela o como quieran llamarle, y esa es la pregunta, ¿dónde piensan ustedes que se sitúa el crimen organizado y dónde está? Y generalmente la gente dice en la periferia. Y miren, me afilio a la teoría
de que uno habla del crimen plebeyo porque es más fácil atacar a esa gente porque, digamos, se sabe que ahí, en donde se dan los tiroteos diarios, donde están los motochorros, que son la gente que anda en moto, ¿verdad? Los parrilleros que le llaman en otros países también, ahí es la cara visible, pero lo importante está en el otro lado, donde es la cara no visible. ¿Verdad? Entonces llegamos a un punto en el que están los buenos y los malos, ¿no? Como he intervenido en muchas discusiones de los buenos y los malos, que nosotros somos los buenos, que ellos son los malos. Y yo digo, ¿y por qué en vez de hablar de buenos y malos no hablamos de combatir de alguna manera al mal? Porque sabemos claramente que nadie nace malo. Las circunstancias llevan a que mucha gente caiga en estas redes, ¿verdad? Pero como todo tiene que ver con todo, hay un pacto no escrito en donde la parte plebeya del crimen organizado no deja en evidencia a la parte poderosa. Entonces, hablando del papel de las bandas en la economía informal y su impacto social, vemos que existe la economía de sustitución, en donde las bandas locales operan en economías informales, afectan el tejido social y económico de los barrios, y están también los costos de protección, esos de los que manejan los que no quieren aparecer. El verdadero costo del crimen organizado, el costo más alto que tiene, es el de protección, es lo que pagan necesariamente para que sus operaciones sigan adelante. Y eso generalmente implica de que el crimen organizado, entre otras cosas, no es violento, ¿verdad? El crimen organizado no busca violencia, ya que estigmatiza y perjudica la percepción de sus negocios. Pero hemos visto que en Latinoamérica no es así, porque hay una violencia de una ola homicida muy grande que se focaliza en esas periferias, ¿verdad? Y les digo, todos debemos saber de que no hay ninguna capital en Latinoamérica que no tenga enquistado este fenómeno hoy por hoy del crimen organizado, a diferente nivel, pero todos tienen el mismo problema. Todos tenemos el mismo problema, es decir, que tenemos que tratar de salir juntos de todo esto porque lo estamos viendo, nos está regulando la vida. Ya uno de mañana no sabe quién es que manda, ¿verdad? Esto nos lleva a hablar de la gobernanza criminal, de la que tanto se habla. Las redes criminales no se dedican exclusivamente a las actividades ilegales económicas, todos sabemos que colaboran con ciertos grupos sociales a través de fachadas, lo que hablábamos hoy, ONGs, proveen de servicios que el Estado no puede proveer a las comunidades y logran que sus territorios sean reconocidos. Ahora, cuando se cuenta con la complicidad o el reconocimiento mutuo entre el Estado y los criminales, que es cuando en esas zonas donde el Estado no puede llegar y llegan las bandas criminales, se genera un acuerdo. Y ahí entra el fenómeno de la gobernanza criminal. A ver, todo esto que estoy diciendo se resume a que no hay forma de criminalidad organizada que se perpetúe en el tiempo sin algún grado de protección estatal. El delito organizado siempre pretende la cobertura de algún nivel estatal, policial, judicial o político, porque eso es lo que le permite perdurar en el tiempo. Lo decía el muy conocido Mayo Zambada. Lo importante no es tanto el poder como la permanencia, en uno de esos interrogatorios que le hicieron recientemente. Son negocios complejos, negocios que no se concretan a través de una sola acción, sino que se requiere de enorme cantidad de gente, tramas, flujos de mercancías, personas, y eso inevitablemente requiere en algún momento el tener un costo de protección, ¿verdad? Y no de producción, como explico acá. Se paga, se trabaja mucho para esta trama de protección y esta es una parte muy importante del crimen organizado transnacional. Porque si no se entiende esto, siempre vamos a ver la capa, como decía yo hoy, hace poquito, plebeya.
y nunca vamos a ver a lo de arriba, y se efectúa o se hace un uso selectivo y mínimo de la violencia material. Con esto quiero decir que muchas veces el crimen organizado que se vincula con violencia, eh, realmente lo que se busca es estigmatizar a ese sector, porque las bandas criminales no quieren estar en la tapa de los diarios, no quieren ser noticia, les interesa mantener el negocio, la perdurabilidad, no quieren estar nunca en el ojo de la policía, porque en definitiva, ni de la política, porque tienen negocios en común en muchos países, ¿verdad? Así que bueno, tenemos que tomar conciencia y analizar acá algunos mitos claves. Por ejemplo, el crimen organizado prolifera donde hay vacíos del Estado, no siempre es así. Los mercados más grandes de drogas están en los países grandes, centrales, donde hay mucho Estado. Y el mercado de droga en nuestros países, por ejemplo Argentina y Uruguay, se estructura donde hay mucho Estado, Estado social inclusive. Acá es muy común que la gente asocie, acá en el Río de la Plata, asocie todo este fenómeno que estamos hablando con cierto, digamos, estatus social, y no es así. La realidad es otra. Es mentira que están fuera de estos alcances estatales, y todo lo contrario, hay mucho Estado. Inclusive hay mucho Estado ilegal en nuestros países que de alguna manera regula y protege estas tramas criminales complejas. Porque digamos el crimen eh, organizado intenta capturar o cooptar al Estado como que hay una relación de externalidad. Todo lo que es Estado, entre comillas, debería ser honesto, todo lo que es crimen está fuera. Como que hay una invasión alienígena que llegó del universo, y que no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Y en realidad todos estamos viendo cómo el Estado tiene siempre algún grado de consentimiento de todas estas tramas criminales. Cuesta verlo y cuesta aceptarlo. A veces cuando estoy hablando de esto frente a autoridades o políticos y demás, bueno, recibo algunas críticas, ¿no? Voy a ir un poco más adelante porque ya se me termina el tiempo, y simplemente quería decir esto, hablar de la teoría del doble pacto y lo que es, qué significa el doble pacto y el cheque en gris. El doble pacto indica que, para que exista una gobernabilidad tranquila, se necesita fundamentalmente que los que manejan la calle, que es la policía, dejen tener una gobernabilidad tranquila a los políticos. Entonces, bueno, a cambio de cierto grado de consentimiento, autonomía y aval por parte del poder político, existe lo que se ha llamado, por un autor canadiense, perdón, que ha hecho un libro que se llama La policía, mitos y realidades, en donde habla de su teoría del cheque en gris, que no es ni más ni menos que esto. Te doy todo el poder es tácito, al político, a la policía. No es explícito, pero si pasa algo, el problema es de la policía. Si es exitoso, es un mérito del gobierno y de la política. Y por otro lado, la seguridad pública se sigue gestionando con aquello que dio resultado en algunos países en Latinoamérica, en la región, hace 40 años. La verdad es que hay que cambiar el proceder, hay que cambiar todo, hay que pasar raya y empezar de nuevo. Ese es un pacto. Ahora vamos a hablar del otro pacto, que es el pacto de la policía con el Estado criminal, con las bandas criminales. Entonces, bueno, según un sociólogo muy conocido, y que fue un político argentino también muy conocido, que es Marcelo Saín, él hace como puntos centrales de este análisis, ¿verdad? Entonces dice, bueno, para controlar el crimen organizado no se derrota con enfrentamiento, sino con control. Y ahí habla del doble pacto. La protección estatal significa que el crimen organizado necesita siempre protección estatal. El Estado criminalizado quiere decir que el Estado puede convertirse en parte del sistema criminal, como estamos viendo en algunos países de nuestro continente y en las islas del Caribe. Coherencia del uso de la fuerza. La policía, para ser utilizada convenientemente, no solamente debe ser fuerte, sino que debe ser creíble, porque eso es lo que le da la efectividad.
Y el pacto político-criminal, que es muy debatible en este punto, significa que a veces la paz narco se sostiene mediante pactos informales con el poder, como ha sucedido en algunos de los países de la región. Hay una visión sociológica del fenómeno, de este fenómeno, según un politólogo que se llama Juan Pablo Luna, que lo voy a dejar aquí en la presentación, y que las claves son medir la gobernanza criminal, detectar el blanqueo, fortalecer las capacidades estatales y abordar causas estructurales. Por ejemplo, lo que yo hablaba hoy de la promesa educativa rota. Este sociólogo habla del crimen desorganizado, en donde expone que no todas las bandas en el continente están muy bien organizadas, el tema de las edades, los menores de edad, la cantidad de menores de edad que hay cada vez más integrando las bandas de crimen organizado y todo el fenómeno sociológico que ello implica. Y después está el señor Benjamin Lessing, que es muy conocido porque ha hecho un trilema, ha esbozado una teoría que dice que no se puede enfrentar eficazmente a tres delitos a la vez, que son narcotráfico, violencia y homicidios. Entonces que hay que elegir dos. Tuve posibilidad de hablar con él hace poco personalmente acá en Montevideo en una conferencia que vino a dar y es muy interesante. El hombre es norteamericano, vive en Río de Janeiro, conoce muy bien Colombia también y escribe sobre estos temas. Y bueno, habla del trilema criminal, como ya dije, expone y justifica y argumenta que la gobernanza criminal estatal surge y se sostiene en buena medida por las políticas estatales, incluso las represivas, porque dice que la mano dura fomenta la consolidación de criminales dentro y fuera de las cárceles, que es otro nicho muy crítico que tenemos en nuestro continente, el sistema carcelario. Estas áreas gobernadas por el crimen reemplazan funciones estatales sin rendirle cuentas a nadie, tienen su propio sistema de justicia incluso dentro de las cárceles. Hay una amplia población latinoamericana, en este caso uruguaya, que vive bajo gobernanza criminal cotidiana y habló de unas encuestas que se hicieron en la población en donde una sorprendente cantidad de gente eh, dijo que estaban presionados por bandas criminales. El crimen ya no solo opera en la marginalidad, sino también en zonas acomodadas vía lavado de activos. Bueno, esto son estadísticas de homicidios en Latinoamérica en el 2024 y bueno, no me quiero exceder de mi tiempo, así que Alberto, hasta acá llego para cumplir con el horario. Me quedaron una cantidad de temas más para hablar, pero considero que con esto es una buena entrada para que los colegas sigan después exponiendo. No llegué a Claro, hablar de por qué estaba en llamas Latinoamérica, pero bueno, ya se dará la oportunidad. claro que sí, Fernando. Si gustas, unos 5 minutos nada más para que termines con tu ponencia y empezamos con el siguiente ponente. Bueno, bueno, yo quiero terminar esta ponencia hablando, por ejemplo, de que las principales amenazas que vemos en el tema de inteligencia, yo también doy algunas charlas para el Ministerio de Defensa, para la Dirección de Inteligencia Estratégica también, para la mesa de analistas y demás. Y bueno, entonces se habla mucho de las principales amenazas y se han venido integrando nuevos nombres, ¿verdad? Pero bueno, el tráfico y delitos asociados a recursos naturales es algo muy importante. Hay un ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación que por más que ahora se vaya a verificar una fragmentación, va a seguir operando. Es muy difícil que deje de operar una estructura tan firme. Podrá variar, podrá mutar, cambiar de nombre, pero así como vimos con los Zetas, como la familia michoacana, la familia del norte, hemos visto que las bandas mutan, ¿verdad? El ejemplo del otro es la evolución de las bandas, la Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18, que ha vuelto a estar de nuevo arriba, el PCC en Brasil, el Comando Vermelho, con esa alianza de la que tanto se habla, que han hecho y que no hacen más que corroborar el peligro en el que está todo el resto del continente cuando dos monstruos de esas características en materia de organizaciones criminales se alían para el mal. La aparición de nuevas estructuras delictivas extrarregionales que implican las conexiones con las mafias albanesas, por ejemplo, o con los grandes mafiosos italianos, con algunas mafias africanas
que de a poco se van conociendo conexiones, las conexiones en Nueva Guinea, en Guinea-Bissau, ¿verdad? En Burkina Faso, en Nigeria también. Y ese fenómeno de la convergencia criminal que hay ahora, que hace que el terrorismo se haya acercado al crimen organizado transnacional en busca de alianzas también, y a su vez el crimen organizado transnacional le sirva trabajar con organizaciones terroristas porque generan buenos negocios. Corrupción a todo nivel. Es una amenaza constante porque parece que estuviera dentro del ADN de nuestra región, de nuestro continente, de nuestras tierras, la corrupción, el aumento constante de la trata de personas. Hay un fenómeno escondido detrás de la trata, por ejemplo, que es el tráfico de órganos, que es tremendo y que viene en crecimiento. La utilización de la inteligencia artificial, como decía mi general, cuando empezó su exposición, cuando dio su exposición por parte de bandas criminales, es un hecho que ya está ocurriendo, pero que va a seguir creciendo y que representa una de las mayores amenazas y que la quise incluir en este cuadro. Las pandemias, las nuevas enfermedades, los peligros biológicos, el fentanilo, un peligro latente en toda la región. La migración multicausal desbordando las capacidades locales de todo el continente. Esos más de 7 millones de venezolanos que han caminado por el continente han provocado cambios, cambios en culturales importantes que se van a ver dentro de unos años cuando empiecen a nacer los hijos que han tenido con pobladores, pobladoras de otros países. Ya estamos comiendo las mismas comidas en toda la región, ya estamos escuchando la misma música, ya estamos utilizando terminologías similares y todos sabemos qué quiere decir tal palabra cuando se dice, y hace no mucho, hace 5 o 6 años, son términos que no los conocíamos, ¿verdad? Así que bueno, con todo esto, este panorama tan alentador, los dejo, les deseo que tengamos y nos deseo que tengamos un muy buen foro de inteligencia y contrainteligencia, y me parece que este tema da para seguir hablando y para hacer futuros encuentros. No quiero extenderme, hay mucho más para hablar en esta presentación mía nomás, cuando después, como queda acá, ustedes la van a ver, y hay mucho material. Yo tengo mi programa El Ojo, me invitan e invito a personas de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Ecuador. Hablamos mucho con colegas de otros países para analizar las realidades de lo que está sucediendo hoy por hoy. Y tengo mi sitio web, que es muy visitado también, en donde expongo estos temas con total claridad y con las fuentes y exhibiendo lo que he aprendido de hacer un protocolo que ataca a la desinformación. O sea que todo lo que escribo lo argumento con fuentes y con doble confirmación de todos los hechos. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, les agradezco la posibilidad de haberme dejado participar, de haberme invitado a participar en este foro, y quedo completamente a las órdenes para cualquier pregunta, y me gustaría seguir en contacto con todos. Bueno, a muchos de ustedes los sigo viendo permanentemente en las redes, así que... Bueno, espero seguirlos viendo, ¿no? Así que un saludo para todos, Marco, Eric, mi general, Juan Pablo, Jofre, con quien estoy en contacto también, Aníbal, y bueno, seguiremos en este camino. Osvaldo, te sigo leyendo también. Un Perfecto, abrazo doctor para Fernando. todos. Gracias, Fernando. Gracias. Perfecto, Fernando Bacotti. Muchas personas están poniendo ahorita en el chat que sí puede compartir ahorita a través del chat sus redes sociales, igual donde pueden visualizar el canal. Adelante, bueno, ahorita si gusta lo Está, vamos. Ujú. está en mi fondo, el, Perfecto. está en el fondo mío. Ahí. De todas formas lo comparto, no hay problema. Perfecto, doctor Fernando Bacotti. Agradecemos su participación y procedo a leer la semblanza de nuestro siguiente ponente, Jofre Cortés, con el tema El crimen organizado condiciona un modus vivendi.